el coronavirus no nos permitía movernos, lógico, y esto ha sido una decisión por pura seguridad, ¿no? Y por motivos de salud. Al final también la percepción, y seguro que los datos lo acabarán avalando, es que el crecimiento de consumo de contenido digital ha sido brutal. Entonces, es como, es el momento idóneo para no solamente impactar a más gente, sino poder generar más contenido. ¿Vosotros habéis tenido que modificar vuestra frecuencia de publicación porque habéis visto que desde que empezó toda esta locura en marzo, la gente os lee más, os demanda más y que efectivamente hay que saciar ese apetito de contenido? ¿Vero? En mi caso sí, yo de hecho me moví todo lo que tenía aquí en la oficina, lo llevé a mi casa y sí que noté una subida, sobre todo en los vídeos de series, o sea, yo hago vídeos también de top 20 series de Netflix, HBO o lo que sea, y todos esos vídeos tuvieron un pico, digo, todo el mundo estaba buscando qué series ver en casa y, y también en Instagram. En Instagram yo recuerdo, y vosotros lo sabréis también, que había como una hora, a partir de las 6 de la tarde, empezaba la gente a emitir directos en Instagram. El que no estaba haciendo una receta de un bizcocho estaba haciendo una rutina de ejercicios, el otro estaba... Entonces, yo también hacía un montón de directos porque la gente me lo pedía. A mí la gente sobre todo me pedía contenido que no tuviera que ver con el COVID y con la cuarentena, porque estaban saturados de poner la televisión y nada más que la noticia era esa, ¿no? Y entonces a mí mis geeks o mis seguidores me decían eso, dicen, es que queremos distraernos, queremos algo que no sea el COVID o por lo menos si nos cuentas cómo lo llevas tú, intentar que nos, que nos transmitas buen rollo, ¿no? Que nos transmitas positividad. Y eso, por ese lado, claro, yo me sentía que digo, bueno, no soy ni médico ni nada, lo único que puedo hacer es generar contenido para que la gente se quede en casa, así que lo voy a hacer. Y sí que noté un pico y tuve que hacer más contenido, sobre todo en Instagram. Yo me acuerdo que hice muchísimos directos y vídeos que fueron más relacionados con quedarte en casa, porque yo, por ejemplo, también tenía que analizar una cámara para el coche, tenía que analizar un traductor para viajar, cosas de viaje y tal, y claro, todo eso cambió porque no tenía sentido ofrecer ese contenido en ese momento. Claro. Pero bueno, cambiamos al otro tipo de contenido, la gente le encantó y sí, sí que noté una subida. Chema, por Sí, tu parte. nosotros también hemos notado una mayor demanda de ese tipo de contenido y sí que hemos tenido que reorientar ciertos temas como no hemos reorientado en la vida cotidiana, que si pensamos ahora en cómo vivíamos en enero, parece ciencia ficción y hace 12 años que, Sí, que la vivíamos ves. así. Pero todos estamos cambiando de forma de pensar, de forma de vivir y el contenido creo que, como hablábamos antes, que tiene que adaptarse a lo que el lector o al suscriptor o, o a quien está al otro lado que te está leyendo y te está consumiendo. Al final te tienes que adaptar un poco a él también, en el sentido de si quieres aportar valor, si quieres eh, ser diferencial y realmente llegarle e impactarle bien, creo que tienes que reorientar tu forma de pensar, tus contenidos y cómo hacerlos y a la hora que sacarlos también. Yo me acuerdo que cuando fue el pico gordo del confinamiento, que estábamos todos encerrados en casa, Vero, por ejemplo, comenta la hora esa del directo de Instagram, tú notabas que el tráfico caía en los aplausos y lo notabas Mm. exagerado, porque todo el mundo salía a aplaudir y la gráfica te hacía así, te pegaba una V exagerada. Y también como había, pues, también pasaba que había mucha persona que había entrado en ERTE, no tenía dónde ir a trabajar y a partir de las 10 de la mañana veías cómo crecía el tráfico, porque ¿para qué va a madrugar nadie? Eh, Claro. entonces pensar un poco cómo está viviendo quien te lee para reorientar tu contenido y la forma de sacarlo en ese sentido. ¿Qué tipo de
temáticas a lo mejor habéis tenido que cambiar en tu sección de tecnología del español? ¿Hacia qué os habéis tenido que orientar? ¿O habéis notado que a lo mejor en redes sociales la gente interactuaba más? Porque Vero ya se mueve de forma natural en redes sociales, pero los que trabajáis en medios digitales tenéis como dos plataformas. Por un lado está donde escribís y publicáis, que ahí queda, y luego por otro lado hay como una extensión de vosotros que es todo lo que sale en redes sociales. Ahí también habéis visto un cambio, porque yo creo que eso es un cambio también en nuestra forma de ver las relaciones públicas y cómo nos relacionamos con vosotros como periodistas, ¿no? Que hay esos dos pasos. Nosotros ahí no hemos visto mucho cambio. Al final, sí que es cierto que tienes más feedback y tienes otro tipo de respuesta a la que puedes tener en la propia página del medio, pero, pero la conversación que se genera suele ser en base al contenido. Entonces, si tú reorientas el contenido a lo que demanda la gente, eh, la conversación sigue siendo más o menos lo mismo, siendo consciente de que la nueva normalidad, el término ese tan manido que tenemos, es real. Entonces, en el momento que todo ha cambiado, pues todo el mundo es consciente de que la conversación ha cambiado, entonces ya nos interesa saber cómo poder tocar, o sea, cómo poder gestionar una pantalla táctil sin tocarla, porque tenemos miedo de que si la tocamos y luego nos tocamos la cara, nos infectemos. Entonces, Yeah. ver otro tipo de contenido y de necesidades que antes no teníamos. Las mascarillas, yo me acuerdo que se puso de moda, bueno, eso, hablar de qué tipo de mascarillas. En ese momento teníamos que, la luz ultravioleta para esterilizar los auriculares. Yo creo que cambiamos también todos los que nos dedicamos a la tecnología para informar a todo el mundo sobre esto. Zoom, por ejemplo, que se puso súper de moda y muchísimos nunca la habían utilizado y querían saber cómo funcionan este tipo de aplicaciones. Tuvimos que dar ahí el giro para buscar el contenido tech que también en ese momento estaba siendo buscado. ¿Creéis que al final, bueno, vosotros habéis planteado los pros y los contras sobre los eventos digitales, pero creéis que al final esto va a ser algo que se quede entre nosotros, incluso cuando haya una vacuna contra el coronavirus y etc.? ¿Creéis que va a ser una práctica que ya adaptemos o esto simplemente es un parche que estamos utilizando ahora mismo para poder salvar los muebles y poder seguir comunicando? Yo pienso como Chema, que ha dicho que sería algo híbrido. Yo creo que muchos se quedarán en algo híbrido, pero que necesariamente algún evento tradicional como antaño volverá. O sea, porque a la marca también le viene bien paralizar, dijéramos, la atención de periodistas y creadores y youtubers, etcétera, en ese evento, ¿no? Es una forma también de evitar que otra marca pueda ser tendencia ese día. No sé, es mi impresión y yo creo que solo por eso quizás volvamos. Y aparte porque es más fácil también, ¿no? Generar este tipo de eventos híbridos en los que mando el producto por un lado, pero hago la presentación por otro, quizás también es bastante lío, aunque la marca tenga que gastar menos, entre comillas, pero yo creo que se consigue otro tipo de impacto y, no sé, a mí me da la impresión que puede ser que haya marcas que decidan quedarse en lo híbrido, pero que habrá muchas que volverán al formato tradicional. Yo creo que obligatoriamente iremos a un modelo híbrido, es decir, habrá presentaciones y lanzamientos que no merezca la pena reunir gente presencialmente para comunicar las novedades, pero habrá otros que sí. Y no solo porque a nosotros nos interese o el producto sea lo suficientemente relevante, sino lo que hablábamos antes, el aportar valor. Y creo que el aportar valor de una marca es lo que dice Vero. Este día es mío. Eh, te llevo para que conozcas todo de primera mano, seas capaz de probar la nueva cámara que estoy presentando, este teléfono, en condiciones reales, y que desde un primer momento veas lo diferencial que es mi producto. Entonces, creo que no hay mejor forma de diferenciar tu producto y aportar valor al medio para que te compre, que de verdad tu producto aporta valor,
y al usuario para que se interese, o sea, al lector para que se interese por él. Entonces, creo que iremos a un modelo híbrido. No quiero decir que haciendo presentaciones online se pierda el valor del producto, en absoluto. Lo que sí que creo que si todos buscamos un valor diferencial, el valor diferencial va a ser el de la primera marca que haga un producto, o sea, haga una presentación presencial en el momento que pueda, porque será la primera en hacerlo. Otra cosa es que los periodistas quieran ir por cuestiones de seguridad, que se le pueda decir que más o menos, pero será la que se diferencie. Entonces, sea un evento físico u otra clase de evento. Es decir, que igual no volvemos a la realidad como la conocíamos el año pasado de ir a un evento por semana. Pero, pero creo que las marcas y agencias deben trabajar en encontrar una solución a diferenciarse, porque volvemos a lo mismo de antes. A mí me da igual conectarme en casa a 3 presentaciones de Zoom diarias, pero si de verdad quieres diferenciar a tu marca de la contraria, igual tienes que aportar algo diferente. Correcto, sí. Pues si os parece, son las 11:15. No sé si hay algo que queráis, algún mensaje final que queráis lanzar como conclusión a cómo ha sido este año raro en tema de relaciones públicas, de comunicaros con vuestros lectores y geeks, o si queréis pasamos directamente al turno de preguntas, si alguien tiene algo que comentar o quiere decir algo y vamos así cerrando el meetup de hoy. Yo creo que si quieres pasamos directamente a las preguntas, que ya hemos Lo que hablado seáis, bastante con lo de que os sintáis nosotros. más cómodos, ¿eh? Ya si surge alguna aclaración durante las preguntas, pues ya. Fenomenal. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar, algo que sienta que se haya quedado a lo mejor en el tintero porque nos hemos centrado más en otras realidades de las relaciones públicas. Yo, por romper el hielo y aprovechando que os tengo a los dos aquí, a las dos partes de la generación de contenidos, ¿cómo es la relación entre esas dos partes, entre los medios más tradicionales y los generadores de contenido, creadores de contenido en nuevos canales digitales? Porque hace años yo recuerdo alguna polémica grande de algún medio. No. Sí, siempre ha habido como le dices, que cuando no somos periodistas y estamos haciendo contenido sin serlo. Hay una frase de Iñaki Gabilondo, creo que fue, que decía que en estos tiempos que estamos viviendo del cambio del paradigma de la comunicación, el periodista era más necesario que nunca, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que, o sea, lo que hace Chema y lo que hago yo, sí que hablamos sobre una marca, pero es verdad que son diferentes. O sea, mi punto de vista nunca va a ser mi opinión, no va a ser objetivo. O sea, esto lo digo siempre, mi canal se llama Verónica, entonces no voy a ser objetiva en el sentido de hablar de un dispositivo, porque voy a hablar del dispositivo que yo utilizo cada día, ¿no? O lo que me ha parecido a mí, pero nada que sea opinión al final va a ser puramente subjetivo, porque yo te estoy diciendo, este es el dispositivo que a mí me viene bien, no significa que este otro dispositivo con estas pedazos de especificaciones sea malo, simplemente que en mi caso, porque no sé, porque practico deporte, porque tal, pues quizás este es el reloj que mejor me va, ¿no? Que combina las dos cosas. No significa que el otro reloj sea peor, ¿no? Y yo creo que siempre, a mí me encanta, por ejemplo, yo cuando consumo, porque yo también consumo contenido en YouTube, me encanta ver siempre fuentes así, fuentes objetivas, el periodista, el que me escribe un artículo, me da las especificaciones, aporta valor de ese dispositivo, de lo que sea. Y también me gusta ver a otras personas que quizás por sus hábitos se puedan parecer más a mí y ver qué opinan, ¿no? Pero me gusta tener los dos puntos de vista. Entonces yo creo que ambos nos combinamos perfectamente. El que va a leer una review
del último iPhone lo va a leer en un medio y lo va a ver también en otro, porque quiere saber los puntos de vista de ambas partes, ¿no? Y entonces yo no creo, o sea, yo entiendo que hay una diferencia notable. Yo no sé si, yo sé que hay algún profesional que se pueda sentir. Yo incluso noto que, por ejemplo, en televisión se meten muchísimo con los youtubers. Yo a veces alucino con las noticias que se dan, que entiendo que hay mucha gente que en YouTube no todos somos santos, ni aportamos valor todos, ni hay todo tipo de contenido, pero a veces se le quiere como dar ese punto de youtuber, es como el cutre, ¿no? El medio cutre en donde vas a obtener esto. Y yo creo que incluso con el COVID, perdón, me estoy extendiendo, pero es que este tema... No, adelante. Yo creo que incluso con el COVID, no sé si lo visteis, pero yo veía programas de televisión que los hacían desde casa los presentadores / periodistas y tal, y no tenía sentido. O sea, yo dejé de ver programas que me encantaban porque no sé si era por falta de medios y tal, pero vi que no eran, o sea, perdían muchísimo en comparación a cuando rodaban en el plató, etcétera. Y entonces hay muchísimos, incluso Buenafuente salió diciendo en un programa que que los youtubers habíamos quedado retratados, ¿no? Que siempre se estaba machacando a los youtubers y en estas situaciones se había visto como lo que teníamos que hacer, ¿no? Grabar vídeo desde casa, etcétera. Se nos comprendía un poco más. Y yo dije, menos mal, parece que a los youtubers no somos tan bichos raros, no somos bichos malos tampoco, y se nos empezó también a tener más en cuenta, ¿no? De que esto era una profesión, que también es un poco el problema que puede haber, que no se considera todavía esto como una profesión y realmente lo es. ¿Crees que no? ¿Crees que no hemos llegado todavía a ese punto de considerarlo profesión? Porque yo creo que sí, que ya se está empezando que ha habido un tiempo como de pataleta por parte de los medios tradicionales que veían esto con mucho escepticismo, ¿no? Pero también como cuando salieron las redes sociales, era como de, ¿qué es eso, no? Y al final los propios medios han echado mano de las redes sociales porque sabían que si no perdían todo el recorrido, pero yo creo que en los 2-3 últimos años ya sí se valora el papel del youtuber. A lo mejor no se entiende, porque al final es un producto muy de nueva generación, pero yo creo que ya la profesión como tal sí se empieza a respetar. Yo creo que poco a poco, pero todavía le queda un camino, pero todavía la gente no lo entiende. A mí, por ejemplo, me preguntan un montón de veces si me dedico solo a esto. Todavía no entienden cómo se puede generar dinero, ¿no? Hacer vídeos o no lo consideran trabajo y yo incluso he tenido alguna entrevista con algún programa de televisión y echarme en cara como que los youtubers no funcionan en televisión y no sé, digo, es que, o sea, todavía, no sé si es como que les da un poco de rabia quizás a algún, no estoy generalizando, pero a mí me parece que algunos medios tradicionales quizás, pues eso, están sintiendo que les están robando visualizaciones, que les están robando el protagonismo y hay alguno que todavía no lo lleva bien. Y por eso quizás también se les mete muchísima caña a los influencers y a los youtubers, que vuelvo a decir, no somos santos, hay de todo. Igual que también hay de todo tipo de contenido en televisión, ¿no? Y no... Yo es lo que digo, que al final si un contenido triunfa, aunque a mí no me guste, si ha triunfado es por algo. Entonces, no cada uno es libre, ¿no? de elegir lo que ver. Pero bueno, yo creo que sí, que ha mejorado, pero todavía le queda un poquito de camino. Emma, ¿y por tu lado? Yo, cuando empezamos a montar, que estamos trabajando para darle un impulso a la Asociación Española de Periodismo de Información Tecnológica, nos planteamos el debate de debemos considerar a los youtubers que tengan capacidad de entrar en una asociación de información periodística y decidimos que sí, porque creo que en muchas ocasiones son mejores comunicadores que muchos comunicadores de medios de comunicación. Creo que quien no lo sepa ver se equivoca. Hay un montón de youtubers, especialmente en el ámbito tecnológico, que
por el conocimiento que tienen en otros sectores, por ejemplo, puede ser Vero, que ha estudiado una ingeniería, entonces pues habrá obviamente algunos aspectos pues, de diseño de producto, de capacidad de hacer pues de producción, de tal, que sabrá mejor, tendrá mayor conocimiento que alguien que ha estudiado la carrera de periodismo a secas o no se ha especializado. Entonces, creo que es cierto que durante el coronavirus y todos teletrabajando desde casa, especialmente en medios de comunicación audiovisual, se han dado cuenta joder, que duro es, con perdón, que duro es ser youtuber, que te lo tienes que currar. Sí que es cierto que hace unos, no sé, un par de años o algo así, se veía de una forma general al youtuber como alguien que, bueno, se pone delante de la cámara y echa su rato y cuenta sus cosas, pero y hay quien todavía lo hace, ¿eh? Que eso es como todo. Que hay quien, pues, cada uno es libre y soberano. Pero en el momento que ves canales como el de Vero o, no sé, hay un montón en España, pues está Clipset, está Tope de Gama, en Estados Unidos hay gente que hace vídeo en 8K, que ha sacado la semana pasada vídeos en 8K. ¿En qué televisión vas a ver un reportaje en calidad 8K, por ejemplo? Entonces, están llegando a niveles que no solo aportan más valor, volvemos a lo mismo, que lo que puedas ver en medios de comunicación tradicionales, sino que enganchas con un público más joven que te va a ser fiel durante más tiempo. Entonces, eso también hay que serlo consciente, que el debate sobre los youtubers quizá es solo el primero, pero estamos acostumbrados a que cierta parte de la población pase 6 horas enganchada a la televisión con Sálvame y lo vemos completamente normal. Y todavía no vemos normal que haya chavales que estén enganchados 6 horas a Twitch viendo a Ibai. Y es el mismo entretenimiento en el sentido de... Entonces creo que es un cambio generacional que acabará dándose más pronto que tarde, porque además nos estamos dando cuenta que no solo los youtubers generan un valor para un contenido diferente, sino que, oye, que eso tiene más trabajo de lo que tú pensabas en un principio. Yo creo que al final el punto es que hasta ahora se ha aceptado, aunque crea que la profesión se está empezando a respetar, que los youtubers aportan un contenido de entretenimiento, pero todavía no se ha superado la barrera de entender que aportan un contenido informativo, como en el caso de las reviews, ¿no? Es como que todavía esa parte de criterio profesional, de especialización que apuntaba Chema, no se ha instaurado en el imaginario colectivo, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Pues se ponen ahí delante de la cámara y hacen tonterías, ¿no? O pues echan ahí unas risas, ¿no? O enseñan 4 prendas de ropa y hay muchísimo más a nivel técnico y a nivel de contenido. Nos falta a lo mejor dar ese salto, ¿no? Como sociedad a la hora de comprar.